Buenas noches. Hoy tenemos un programa especial en torno al primer centenario de la Constitución de 1917. Los historiadores pensamos que los centenarios nos ayudan a compartir con el público nuestras reflexiones, lo que hemos trabajado a lo largo de estos temas, y qué mejor que hablar un poco de la Constitución del 17 desde su perspectiva histórica. Sabemos que vamos a escuchar muchos temas y creemos que la perspectiva histórica ayudará a parte del público a entender qué pasó en ese momento. Nos acompañan para este programa el maestro Ignacio Marván, profesor e investigador del CIDE, el doctor Javier García Diego, profesor investigador del Colegio de México y además miembro del Colegio Nacional. Y nos acompaña también el doctor Pablo Yankelevich, también profesor investigador del Colegio de México y director de la revista Historia Mexicana. Entonces, con esto empezaríamos nosotros a hablar. Me parece que es indudable que una de las cuestiones fundamentales o el documento más importante, podríamos decir, del siglo XX en México es el texto de la Constitución. No sé si ustedes estarían de acuerdo con esto. Totalmente. Pero existe la idea de que esta Constitución surge quizá en un momento de calma, de reflexión, de atención a los problemas de México. Podríamos empezar platicando sobre esas circunstancias históricas en las que surge el constituyente, la Constitución, porque finalmente había una guerra civil en el país. Doctor García Diego, podríamos empezar con estas circunstancias. ¿Qué pasaba en México? Bueno, primero que todo, se le llama la Constitución de 1917 porque fue promulgada en 17 y se terminó de discutir en enero de 17. Pero realmente la Constitución se empezó a preparar y se empezó a elaborar desde 1916. Así es. Entonces, yo siempre le llamo la Constitución de 1916-17. Ahora, ¿qué estaba pasando en México en 1916? Y sobre todo, ¿qué estaba pasando al interior o con el movimiento constitucionalista? Primero que todo, para 1916, Carranza, el constitucionalismo, para no personificarlo, había ya vencido a Victoriano Huerta, había ya vencido a militar y políticamente a la Convención, vamos a decir básicamente a Villa. La Convención, en términos legislativos, yo creo que ya había fracasado como cuerpo político y como órgano legislativo. Contaba para 1916 Carranza ya con suficiente experiencia gubernamental, llevaba pues encabezando el movimiento que se convirtió en gobierno desde mediados de 14, tenía ya experiencia legislativa, esto Nacho lo conoce muy bien, o sea, Carranza hizo muchos decretos, muchas leyes anteriores al 16-17. E incluso como gobernador, ¿eh? Claro, él tenía una experiencia política que no tenía ningún otro líder de la revolución. Para 1916 ya el constitucionalismo dominaba prácticamente todo el país. Algunas regiones de Chihuahua, algunas regiones de Morelos estaban, digamos, al margen de su control, pero ya dominaba el país. Algo muy importante, ya había estado en Ciudad de México, ya había estado en Veracruz. Cuando digo yo ya había estado en Veracruz, no porque le esté adjudicando un conocimiento geográfico del país, conocía instancias políticas, instancias económicas, es decir, estaba en Veracruz. Es decir, conocía la industrialización del país, al movimiento obrero, conocía ya otros grupos populares dentro del constitucionalismo. Había comenzado en Coahuila, pero estuvo unos meses en Sonora, luego unos meses en Chihuahua. Conocía prácticamente a todo el movimiento. Pero yo creo que en síntesis dominaba ya el país, el constitucionalismo, y Carranza había alcanzado una madurez ideológica y política muy importante. Perdón, concluyo con esto. Qué bueno que no intentó hacer el constituyente antes, porque no tenía estas condiciones, pero tampoco podía posponerlo. Él había tomado las armas para restaurar el orden constitucional y no se podía ya prolongar, no había razón para prolongar esta situación de preconstitucionalidad que había en 1916, porque ya no se justificaba. Entonces, lo que tenemos claro es que estamos en una situación de guerra donde predomina el constitucionalismo ya con un triunfo, pero siguen grupos beligerantes, ¿no? Básicamente, Zapata, Villa y la punitiva está presente en México. Y Peláez en Peláez y hay movimientos. Y Chávez García en Michoacán, ¿no? Es decir, es un país en donde hay intranquilidad y hay un enfrentamiento militar, ¿no? Tú tienes, Javier lo dice muy elegante, dice el preconstitucionalismo. O sea,
En realidad Carranza ejerce una dictadura, digamos en el mejor sentido romano de la palabra, porque concentró el poder ejecutivo, legislativo y judicial, federal y de los estados. O sea, él designaba a los gobernadores, entonces tenía, digamos, toda esta parte que eso no se podía prolongar al infinito. Sí, ¿no? Entonces, una de las maneras de salir de esa dictadura, digamos, era precisamente regresar a un orden constitucional. Exacto. Pero también tiene razón Javier, aunque ya tenías controlado, dice Carranza, 3/5 o 4/5 partes del territorio, dice en un decreto famoso de 1915, en junio de 15. Cuando obtiene el reconocimiento. Sin embargo, para que el público entienda un poco de qué se trata, había 243 distritos en el país electorales. Y en más de 30 no pudo haber elección por las circunstancias, digamos, que nos señalaba Javier. O sea, Chihuahua tenía 8 distritos. Y no fue. Solamente nada más uno. Nada más en uno. Nada más en uno, el encargado de la aduana de Juárez. En Oaxaca la mitad, en Morelos 3 en cuarteles. Digamos, no es una circunstancia. Y añadámosle también que tienes sí el reconocimiento de facto de los Estados Unidos a finales de 15, en el último trimestre de 15, pero tienes la expedición punitiva que está presionándote para, y creo que el último factor que nos explica el por qué la mejor salida política en ese momento es el constituyente, tampoco era una coalición que le iba a aguantar la concentración de poder que él tuviera todo el tiempo. O sea, los gobernadores designados preconstitucionales tenían ambiciones políticas, querían ser gobernadores constitucionales, entonces también son esos factores los que nos explican el cómo se va construyendo la posibilidad de un constituyente. Muy bien, ya que tenemos este panorama interno, doctor Yankelevich, ¿nos podría hablar un poco más de la situación internacional, de esta expedición punitiva de la que estamos, porque además también tendríamos que recordar que hay una guerra mundial, ¿no? Que estamos en ese proceso, entonces para que sirva de contexto. Mira, para poner un poquito de contexto, Carranza logra claramente estabilizar política y militarmente el país, no lo controla completamente, pero efectivamente controla la mayoría del país, pero Carranza había ganado ya otra guerra, que era la guerra internacional. Es decir, en paralelo a el diseño político-militar del carrancismo en el orden interno, hay un diseño de política exterior. Desde muy tempranamente, desde marzo de 1913, ya hay un diseño. Y ese diseño termina exitosamente con el reconocimiento de facto del gobierno norteamericano al liderazgo, a la jefatura de Carranza. Eso es octubre del 15. De alguna manera, con eso se consiguen varias cosas. Para empezar, se consigue en octubre del 15 con el reconocimiento, la posibilidad de abastecimiento de armas y, por supuesto, la posibilidad de aminorar o disminuir la potencialidad de una nueva invasión, etc. Estamos en octubre del 15. Pero pocos meses más tarde ocurre la expedición villista a Columbus y la respuesta de la punitiva. Entonces, la situación es prácticamente de una guerra. Es decir, hay 10.000 soldados norteamericanos cabalgando en territorio mexicano, mientras buscando a Villa. Mientras se está sesionando el Congreso Constituyente. Es decir, hay una enorme necesidad de Carranza de, por un lado, detener la punitiva y, por el otro lado, demostrar la posibilidad de gobernar y de estabilizar legalmente el ejercicio de su poder. En el marco de algo mayor, que es un poco lo que tú señalabas, que es la Guerra Mundial. Así es. Y Carranza también mide muy bien esos tiempos. Eso es una cuestión que por lo general se olvida, digamos, la muñeca política de Carranza en el juego internacional, es el lugar que ocupó México en esa época en el mundo. Estados Unidos está a punto de entrar a la guerra o a la Primera Guerra Mundial. De hecho, el propio general Pershing se va a ir a Europa. Carranza sabe medir esos tiempos, sabe que Pershing no se puede empantanar demasiado tiempo en una campaña mexicana porque en algún momento esas fuerzas militares se tienen que ir a Europa, ¿sí? Y un buen signo para el gobierno norteamericano, en la perspectiva de Carranza, era justamente la convocatoria al Congreso Constituyente, demostrando las
potencialidad que tenía el constitucionalismo de armar o de rearmar políticamente al país, en un proyecto que por supuesto le resultaba atractivo al presidente Wilson. Claro. Me parece muy interesante en estos momentos hablar también y reflexionar sobre esta parte de la política internacional de México. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar ya un poco más del funcionamiento del Congreso. Bueno, ya hablamos un poco de esas circunstancias históricas, son difíciles para el país, pero ¿en qué momento, Nacho, se toma la decisión de un Congreso? ¿Qué es la medida pertinente? ¿Por qué piensan en un Congreso? Porque resulta contradictorio un poco pensar que el grupo que había tomado como bandera la Constitución del 57, a la hora que está triunfando, se le ocurra que hay que reformarla. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se decide esta? Bueno, en primer lugar, no podemos olvidar cómo el carácter social de la revolución va incorporando demandas, digamos, y es lo que va cambiando el orden jurídico, ¿no? En eso que hablábamos de una cantidad de decretos de Carranza, muchísimos tienen que ver, digamos, con la ley del 6 de enero de 1915, que es la primera ley agraria, una bola de decretos, tanto locales como nacionales, sobre salario mínimo, reformas a la Constitución. Carranza, digamos, como decía, concentra una dictadura de tal tamaño que hasta reforma por decreto por sí mismo la Constitución. Entonces, hay todo un proceso, digamos, jurídico de cambio del ordenamiento que está en paralelo a la Constitución. Y se va construyendo poco a poco la idea de que habrá que nombrar a un nuevo constituyente. El primer discurso, digamos, hay menciones de Carranza desde finales de 13, 14, pero el primer discurso importante sobre cómo debe ser una nueva constitución, yo lo veo precisamente en el discurso de Luis Cabrera, al inaugurar la convención en la Ciudad de México, en donde dice necesitamos una constitución que no se parezca ni a la francesa ni a la norteamericana, sino que responda a 300 años de atraso social en el país y sea adecuada a las condiciones de México. Digamos, ahí empieza, digamos, a caminar. Para poder, digamos, llevar a esto, bueno, pues viene a dar la derrota militar, digamos, sobre todo sobre la división del norte, y ya para finales de 15, con el reconocimiento de facto y demás, se empieza como a caminar, ya dice hay condiciones. De hecho, en febrero de 16, Carranza, en la revista de revistas, que era una revista importante en aquella época, salen en la portada Carranza, José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas, o formalmente se les dice que les encargó el proyecto de constitución. Pero en los primeros días de marzo, esto es febrero, los primeros días de marzo, como señalaba Pablo, viene la invasión a Columbus y cambia completamente el escenario. Entonces se va a llevar, por una parte tienes esa problemática, por otra una conflictividad obrera creciente en la Ciudad de México y en diferentes partes del país. Entonces, lo que se anuncia en febrero, ¿no? Empieza como un poco a poco a aterrizarse en el segundo semestre de 16, con jugadas políticas y jurídicas muy claves, digamos, que te van a permitir organizar el constituyente. En junio convoca a elecciones de municipios, que se van a hacer en septiembre. Que es un cambio una vez hechas las elecciones de municipios en todo el país, lanza la convocatoria al constituyente. Y paralelamente, digamos, a la realización de las elecciones de municipios, saca el decreto también para regresar el poder judicial, pasarlo de los militares otra vez al poder civil. Va preparando paso por paso, y una jugada que a mí me parece interesantísima y muy importante es el 22 de octubre se elige a los diputados constituyentes. Al día siguiente, en las calles de Gelati, en la casa de Pablo González, hay un pacto para ver quién va a ser el candidato a la presidencia de la República. Y Obregón y Pablo González apoyan la candidatura de Carranza. ¿Qué significa esto en términos políticos? Que toda la votación y el comportamiento, digamos, de los diputados no va a estar en disputa la presidencia de la República, porque la gente vota de acuerdo a sus aspiraciones, entonces saca ese gran tema, lo que inclusive había sido la gran diferencia, sobre todo con Villa y con el mismo Zapata. ¿Quién iba a ocupar la presidencia de la República? Saca esa discusión y ya da el terreno, digamos, a la realización del constituyente. Sí. Usted, doctor García Diego, había hablado
Javier, ¿verdad? Javier. Javier, habías hablado ya de la convocatoria. La convocatoria tiene características muy interesantes porque los tiempos están totalmente acotados y se dice exactamente para qué se está convocando a los diputados. Sí. ¿Podrías ampliar un poco más Bueno, esto? Nacho acaba de decir cosas muy Así interesantes. A lo mejor yo pienso que el primero que tuvo que ser convencido para convocar a un constituyente, reformar la de 57, porque esa es la convocatoria Sí. en términos formales, fue el propio Carranza. Yo siento que su grupo lo empezó a convencer de no restaurar la Constitución de 57, sino hacer una reforma de calado hondo. Ahí pienso que la figura de Pallavicini fue importante. Estamos hablando de 15. Luego en 16 está la integración de esta pequeñísima comisión de Luis Manuel Rojas y de José Natividad Macías. Por cierto, ilustres juristas los dos, José Natividad Macías, rector de la Universidad Nacional. Y O sea, Manuel Rojas, director de la Biblioteca Nacional. Así es, o sea, eran, director de la Escuela de Derecho también. había sido, luego se va a incorporar Lizardi, Fernando Lizardi, diputado por Guanajuato, director de la Escuela de Jurisprudencia. O sea, juntarán a los mejores abogados que tengan a su disposición, ¿no? Porque algunos habían migrado. Pero en fin, a mí lo que me importa destacar es, se hace una convocatoria para elecciones de diputados constituyentes. Esto la va a distinguir a la Asamblea Constituyente de la Convención. Tú, para ser miembro de la Convención, tenías que ser representante de uno de los generales constitucionalistas. Ese es el origen. Luego vas a ser o representante de un general villista o de un general zapatista, pero eres finalmente el delegado de un general. La representatividad social de la Convención está limitada. La representatividad geográfica también está limitada a la zona de influencia de Villa y de Zapata. En cambio, el constituyente va a tener una representatividad social y geográfica mucho más amplia porque se van a hacer elecciones en todo el país. Solo muy pocos distritos electorales estuvieron incapacitados de hacerlo. Pero entonces tenemos una elección que le da una legitimidad enorme y una enorme representatividad también a ese Congreso Constituyente. Ahora, no solamente Carranza convoca elecciones, también él quiere que lleguen ciertos personajes a la Asamblea Constituyente. Claro. Y entonces hemos encontrado en los archivos comunicaciones de Carranza o de gente muy cercana a Carranza a determinados políticos diciéndoles participen. Y no solamente eso, los ayudan en las elecciones a que ganen en sus respectivos distritos para que estén en Querétaro. Y una vez que llegan a Querétaro, va a haber también maniobras políticas para apropiarse de los órganos directivos. Así es. Por ejemplo, quien hizo uno de los dos que estuvo haciendo el anteproyecto de Constitución, Luis Manuel Rojas, va a presidir el Congreso, los debates. Él dice quién toma la palabra y quién no. O sea, hay toda una mecánica, toda una estrategia política para controlar la Asamblea Constituyente. Claro, una de las cosas que yo pensaba precisamente eran los tiempos, lo acotado, lo bien pensado que estaba todo. Si una convocatoria que sale a mediados de septiembre para que se realicen unas elecciones en octubre, en octubre, de manera inmediata, para que empiece a sesionar o a discutir credenciales el 20 de noviembre, fecha simbólica además, y luego empezar sesiones el 1 de diciembre para terminarlas el 31 de enero. La experiencia política de Carranza es impresionante, no se nos olvide que fue senador por más que hubiera estado muerto el Senado durante el Porfiriato, y está pensando en dos cosas que no le podían pasar. La prolongación del constituyente de 1856-57, que estuvo a punto llegó al año y estuvo a punto de fracasar, y los conflictos con el gobierno, y el fracaso absoluto de la Convención de Aguascalientes. Entonces les pone hasta el reglamento. O sea, para que la discusión fuera efectiva, reforma directamente Carranza el reglamento de la Cámara, quita la discusión en lo general y les dice, va mi proyecto. Yo creo que eso es muy importante. Lo pueden cambiar, lo pueden modificar, lo pueden cambiar y modificar, pero van a discutir solo en la particular, artículo por artículo. Y con eso acota sustancialmente, le das
defines la litis de lo que Así se va a discutir abiertamente, Así pero ya no corres el riesgo de que se dispare el constituyente como se disparó, por ejemplo, la Convención de La Aguascalientes. convención. Yo no sé si usted, tú Pablo, querrías agregar algo más sobre la convención, las diferencias entre convención Sí, y solo Congreso un comentario, Constituyente. pero supongo que luego habrá tiempo para otra cuestión. Es muy llamativo, o por lo menos yo lo valoro así, es un Congreso Constituyente que está, por un lado, mirando al siglo XIX, en buena parte de la mecánica política y sobre todo de la organización, entre comillas, o no representación partidaria, y por el otro lado es un Congreso que está mirando al siglo XX, incorporando cuestiones impensables en cualquier otro lugar del planeta. ¿Sí? Entonces hay una mecánica que en buena medida responde a lógicas políticas del XIX, básicamente las guerras civiles y la enorme Revolución Mexicana, porque en realidad quienes estuvieron en ese Congreso no fue todo México, fueron los que ganaron a Huerta, los que disolvieron el Ejército Federal y luego los que ganaron la lucha de facciones. Es decir, es muy representativo del bando constitucionalista, pero no está absolutamente representado la pluralidad política del México de aquel entonces, porque la política se hacía de otra manera, se hacía a través de las armas. ¿Sí? Claro, pero esto que dice, es cierto lo que dices, la parte política no está representado solo un grupo, está acotado que solo los constitucionalistas pueden participar y la discusión de credenciales lleva a que se eliminen algunas personas. Sin embargo, la discusión de los problemas sociales de los que hablaba Nacho implica que sí participan las ideas que están en todos los bandos. Por supuesto, ¿no? sí, eso sí. Pero por eso digo, hay una parte del Congreso que mira una lógica política de cuño decimonónico y hay una parte del Congreso, que es exactamente lo que tú estás diciendo, Josefina, que está muy pioneramente incorporando lo social. Sí. Ahora, la convocatoria no dice que tienen que participar únicamente constitucionalistas. Dice que no pueden participar los enemigos. Los enemigos. Entonces, ahí estás excluyendo a villistas, a zapatistas y a huertistas, pero das la posibilidad de que participen ciudadanos que no sin mayor experiencia política. Que no habían tomado partido. Van a ser pocos. Una de las características de los constituyentes es que casi todos eran políticos o burócratas y que tenían experiencia gubernamental. Sí, parecía que les deja entrada a los maderistas y a los reyistas y a los que no habían participado. Los maderistas se fueron con Villa, ¿eh? No. Los renovadores, no, los hay renovadores veintitantos no, renovadores. Pero hay unos renovadores más o menos, claro, así pero muy son maderistas, muy maderistas. Es decir, No, se habían ya, hecho ya se habían carrancistas. convertido. Sí. Los Ya se renovadores se habían habían convertido. hecho ya carrancistas. Lo que dice Javier es muy importante, es decir, 75% de los 218 diputados tenían cargos o a nivel de la Administración Pública Federal o a nivel de los estados. Y los estados, no se nos olvide que el primer jefe controlaba los gobiernos de los estados. Entonces, 75% eran, digamos, empleados públicos. Y otra partecita, digamos, un 20% también, bueno, eran incluso militares, que es muy relativo hablar de militares, pero eran también gente vinculada a ejército. Estamos hablando de un 10%, digamos, de posibles independientes, entre los cuales hay muchos periodistas que quién sabe qué tan independientes fueran, ¿verdad? Claro, pero también lo que tenemos en esto de los maderistas es que yo creo que yo también tenía en algún momento la apreciación de que los maderistas en su mayoría se habían ido con Villa. Sin embargo, el conteo último que he hecho sobre los renovadores en el constituyente nos llevan a pensar que estaban más del 16% de los diputados eran renovadores del... Eran veintitantos. Eran de 27, 35 ganaron la votación, unos como suplente, otros como propietarios. Es un porcentaje alto que a mí me lleva a considerar que precisamente Carranza lo que quería aprovechar es experiencia legislativa. Es decir, incluso lo que se ve en algunos casos es que ellos son representantes por el mismo distrito por el que fueron electos en la época de Madero o cuando menos del mismo estado. Muy pocas veces se movieron, como en el caso de Pallavicini, ¿no? Que va por otro... Empezó por Tabasco y llegó por Ciudad de México. Y llegó por Ciudad de México, finalmente. Mira, el constitucionalismo hace una renovación total de la clase política. Cosa, yo creo que ninguna, no sé Pablo si tengas, ninguna revolución del mundo, digamos, llega a cambiar todos, y en eso
el constituyente es muy representativo de esa renovación, porque no te encuentras a nadie que tuviera, o muy pocos que tuvieran carrera política antes Claro, de 1912. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a un corte y entonces regresamos para hablar de quiénes eran estos hombres, ya que empezamos a hablar de estos constituyentes, cómo funcionaron, qué temas trataron, ¿no? Para continuar. Muy bien, vamos a seguir platicando de estos diputados que llegaron al... ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían salido? ¿No? Estamos viendo que eran militantes de la revolución, gente comprometida con el proceso Era gente que se había metido, digamos, a la revolución, vinculado al carrancismo. Y hay un dato, digamos, que se conoce poco, que a mí me gustaría un poco resaltar. Tienen fama de barbajanes y no sé qué, y todo lo que... Eso es absolutamente falso. Falso. 78% tenían estudios universitarios, tenían estudios profesionales. Y entonces tienes tú una composición, digamos, el mayor núcleo, pues lógico, si vas a discutir leyes y hacer una constitución, abogados, 31% abogados. Y luego hay una serie, llama la atención porque es un número importante, 23 ingenieros, el 11%. Médicos, 21 ingenieros, 21 médicos, el 10%. Y maestros, el 18%, el 18 de 18 maestros, estamos hablando también del 8 o 9%. El caso de los maestros es muy interesante, porque dices, bueno, pues salió del aula y del pizarrón a hacerse representar como constituyente o maestro rural. Todos ya eran directores de educación en sus estados, ya estaban haciendo política, no estaban, digamos, tenían formación de maestros, pero ya estaban en el aula. Médicos e ingenieros también es otro caso significativo, y ahí se nos confunden mucho a veces con militares, porque si tú eras médico o ingeniero recibido y te incorporabas al constitucionalismo, automáticamente tenías el nombramiento de mayor. Y las edades, creo que también es una cosa muy impresionante, 70% tenían menos de 40 años. Estamos hablando de un bloque de 27%, de 58 diputados entre 25 y 30 años. O sea, Cándido Aguilar, que era secretario de Relaciones Exteriores y que fue diputado constituyente, tenía 27 años. O sea, es una cosa impresionante. Y el núcleo mayor tiene entre 30 y 40 años, y estamos hablando de 96 diputados, que significan el 45% de los diputados. ¿Qué quiere decir esto? Cumplieron 20 años entre 1900 y 1910. O sea, crecen y se desarrollan ya en la crisis, cuando empieza a desenvolverse la crisis del porfiriato. Sí. Bueno, de los viejos es precisamente Macías, y tiene apenas más de 50 años, ¿no? Así es. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, dos cosas. Nacho menciona a Cándido Aguilar. Algunos lo consideran militar porque tiene grado, pero realmente pues era un funcionario, era un político, era el secretario de Relaciones, pero también era el yerno de Carranza. Y además fue vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, para que veamos cómo Carranza trataba de controlar los debates. Él sabía, por la experiencia de la convención, pero también por la experiencia de cómo se promulgó el Plan de Guadalupe y todo, que siempre los grupos colectivos, digamos, se van radicalizando, toman una dinámica, claro que la toman, y esto me lleva a un tema que me parece... Pero déjame concluir con lo que decía Nacho. No voy, de verdad que está muy preciso su análisis, pero yo quisiera sintetizarlo, y yo diría, quienes hacen la Constitución son las clases medias urbanas, con diferentes... ¿Por qué? Porque ahí se hacen las elecciones para en los distritos electorales para los diputados constituyentes. En los sectores campesinos está más desintegrada la población y no tienen éxito electoral. Pero aquí hay una cosa de verdad paradójica en cierto sentido, pero fascinante en términos históricos de análisis. La lucha contra el antiguo régimen, ¿sí? Ya sea Porfirio Díaz o ya sea Victoriano Huerta, la hacen ejércitos campesinos, sectores
rurales, ¿sí? Sí. Y en cambio la construcción del nuevo régimen, esto es la Constitución del 17, la van a hacer no sectores populares, rurales, sino sectores medios urbanos. Esto es para mí lo fascinante, cómo una parte de la revolución sirve para derrocar al antiguo régimen y otra parte del movimiento revolucionario sirve para construir el nuevo régimen. Creo recordar que tú en un artículo haces notar precisamente cómo la revolución se hace en el norte, sin embargo los distritos bueno, ese es otro que punto. tienen mayoría, que son, sí. Son los del centro. A ver, Sí, pero Así es. gobernados por gente del norte. Del norte, Sí. claro, sí, pero, Sí. pero van... Pero a ver, efectivamente, la revolución la hace el norte, pero el norte tenía poca densidad demográfica. Así es. Entonces tenemos que Chihuahua, con el punitiva extenso o no, o sea, territorio, así incluyendo, si hubieran sido 8 eran pocos para el territorio. para el territorio y para la influencia que habían Y en tenido cambio, en el Guanajuato, derrocamiento. Sonora tiene 4 diputados, si no mal recuerdo. Durango fue el estado norteño con más, 7. Creo que Coahuila 6. En cambio, hay estados que no participan en la lucha armada, que son los más populosos. Si no mal recuerdo, Guanajuato, Veracruz y Jalisco, cada uno de ellos tenía más diputados, cada uno de ellos, que toda la suma de los estados norteños. Entonces, la revolución la hacen los estados norteños y Morelos, y la Constitución 17 o la construcción del Estado del siglo XX la hacen estados que no habían participado en la revolución. Así es. Eso es lo yo fascinante. Creo que poner estas cosas en la discusión es muy interesante, pero yo no quisiera dejar de lado algo que es importante y nos puede comer el tiempo, y es el tema que tradicionalmente se ha hablado de que el Congreso estuvo dividido en 2 grupos. Uno, el que representaba a Carranza, moderado, renovador, tibio, dijéramos, frente a otro, radical, que se enfrentaba a este proyecto carrancista y que en general se reconocía como su líder a Obregón. ¿Qué piensan de esta? Conociendo los debates, conociendo lo que ocurrió ahí, ¿qué está pasando? Primero, todos representaban a Carranza, ¿eh? O sea, creo que los elementos que acabamos de ver, todos representaban a Carranza. Sí hay un conflicto muy particular entre Obregón y un núcleo de 3 o 4 renovadores. No Palavichín. Palavichín, pero también de alguna manera, ahí hay una paradoja. Llega Luis Manuel Rojas de presidente, ¿por qué? Porque vetaron a Macías. O sea, claro, las impugnaciones y a Garzaín Ugarte, digamos. Son 4 los que impugnan. Era difícil que Ugarte presidiera el Congreso y era el Claro, secretario, particular de Carranza. Pero si le rascas un poquito más a eso, más allá de Obregón, es un pleito, digamos, del secretario de Gobernación, Jesús Acuña, Acuña, que quiere manipular y poner gente, y en esa manipulación Carranza lo cesa, o sea, no renuncia a Jesús Acuña, lo despide por completo, ¿no? Desde otra perspectiva, te pones a ver de dónde venían y demás. Sí, hay muchos diputados de la división del noroeste, militares vinculados a la división, pero prácticamente todos son de Manuel M. Diegues, que era adversario político importantísimo. Mortal. Entonces, si te pones a rascarle realmente Obregón, los de Sonora, son 4 efectivamente, fueron recomendados, y hay documentación al respecto, por Adolfo de la Huerta a Carranza. Obregón andaba en otra lógica completamente diferente. Entonces, es un pleito que sí se da, que se ha hecho mucho ruido sobre eso y se ha especulado mucho sobre el significado de eso. Si tú ves las votaciones. Pero eso, exacto, lo que yo quería. Nacho acaba de hacer un libro que va a ser sensacional, porque se llama ¿Cómo hicieron la Constitución de 1917? Es una coedición de varias editoriales muy importantes. El Fondo de Cultura Económica y la Biblioteca Mexicana de la Secretaría de Cultura. Entonces tú pones estas votaciones, tú ves las votaciones y sí, hay esa división con áspera si tú quieres, pero finalmente se resuelve votando como se debe resolver las diferencias cuando no te puedes poner de acuerdo. En una votación, la votación del artículo 3º, ahí se da la famosa división entre renovadores y jacobinos. Si tú sigues y haces el análisis de subsiguientes votaciones divididas, porque la mayoría del Congreso se resuelve por unanimidad, el mismo grupo que fue jacobino y el mismo grupo que fue renovador va a votar
en diferentes coaliciones, Así es. en otros temas como la libertad de prensa, Totalmente. en absoluta. Entonces, no fue un partido que se impusiera a Carranza. Es decir, no tuvimos bloques Yo- parlamentarios a la manera Yo lo que contemporánea. reconozco es impresionante el peso que tuvo la democracia deliberativa y la autonomía dentro de lo que acotó Carranza, que tuvo el A ver, ¿a Congreso qué para llamas decidir. democracia deliberativa? No, Platícanos. digamos, Bueno, para los tiempos. amplíalo. No, para los tiempos actuales, tú ves que puedes ver los discursos que quieras en la Cámara, no tienen ningún efecto porque ya todo se acordó Exacto. en la Junta de Coordinación Así Política. es. Ahí hay varias decisiones que se toman a partir De de la los discusión. argumentos y de la discusión. Y eso es una riqueza del constituyente impresionante, en donde se modifica lo que el dictamen que presenta la comisión, se modifica en un sentido o en el otro, y la discusión se incorpora, digamos, al proceso, es determinante en el proceso de toma de decisiones. Pablo, Sí, mira, quería señalar algunas cosas. Así es. Volviendo al principio de la juventud, de estos diputados. yo he tenido el privilegio de leer el libro de Nacho, en donde las cifras son irrebatibles, los datos duros que muestra. Pero en realidad tiene que ver, esa juventud tiene que ver con el propio proceso revolucionario. Y son cosas que se dicen mucho de la gerontocracia, de los científicos, de los viejitos, etc. Bien, la revolución, entre otras cosas, es una renovación generacional completa. Y la revolución, de hecho, esa renovación generacional comienza con la desaparición de Carranza y con el ascenso de Obregón. Obregón se va a convertir en el presidente más joven de América Latina, ¿sí? Cuando se convierte en presidente. Es una nueva generación que está mirando, entre otras cosas, o está enterrando, entre otras cosas, hacia sus padres. Ahora, lo que conversábamos con Nacho hace un rato y lo venimos conversando es que efectivamente el Congreso, a partir de la investigación de Nacho, no está funcionando por bloques. Esta vieja idea historiográfica de jacobinos versus, parece que no funciona más, o por lo menos se encarga de dinamitarlo en la investigación de Nacho, pero sí, lo que el libro también muestra es cómo en los temas sociales, 27 constitucional, 123, etcétera, el Pleno o la mayoría del Congreso efectivamente enmienda la plana del proyecto carrancista. El proyecto carrancista es mucho más conservador y esta nueva generación de legisladores sabe traducir muy bien un sentir popular que está reclamando reformas de fondo. Reforma de fondo porque la propia revolución, esa revolución que se ganó, es una revolución que dinamitó, por decirlo así, al viejo régimen. No hay otra experiencia en la historia hispanoamericana para esa época de una revolución que acabe con dos pilares fundamentales del orden conservador, que es el ejército. Las estructuras militares se desmoronan, el ejército federal se disuelve. Y por el otro lado aparece una poderosa clase terrateniente amenazada, ¿sí?, por una reforma agraria que está en marcha, que la ley del 6 de enero la está empezando a condicionar y que finalmente el 27 la va a acorralar. Y por último, en ese orden conservador hay un tercer pilar que la Constitución también va a regular de una manera muy precisa, que es el orden clerical, es el poder de la Iglesia. Esas tres bases del orden conservador en América Latina son fundamentales y en el caso mexicano, muy tempranamente, en 1915-16, se desarticulan, ¿sí? Y la expresión de ese sentir es ese Congreso. Es esa gente joven que está dispuesta a avanzar a lugares que en el contexto internacional son impensables. Y agregaría uno, Pablo, el un Poder corte. Judicial. Vamos a ir a un corte. Borra completamente el Poder Judicial anterior. Vamos a ir a un corte. También el doctor García Diego Javier quería decir algo. Regresamos en un momento y continuamos con esto para tratar de cerrar el programa.
Javier, tú querías agregar algo a lo que decía Pablo. Algo de lo que decía Pablo y de lo que decía Nacho también. Y tu pregunta, esta visión historiográfica de que el Congreso tuvo una gran presencia, una gran influencia de Obregón y de que estuvo dividido en dos bandos, el de los progresistas y el de los liberales más tradicionales. La presencia de Obregón, la influencia de Obregón, yo simplemente la defino con una palabra, es un mito. O sea, nada lo sostiene. Comenzó con un libro escrito por Juan de Dios Bojorquez, que tiene un seudónimo impronunciable, de Borges, la crónica del constituyente. Ahora, curiosamente, yo no sé cómo sobrevive ese mito, porque si uno revisa a muchos historiadores, ya lo cuestionan. Alan Knight lo cuestiona, Niemeyer, que Peter se ha dedicado, Smith lo cuestiona, pero historiadores viejos como Mancisidor y Silva Herzog también. Silva Herzog dice, no, los que hicieron la Constitución son Pastor Rué y Heriberto Jara, y no está del todo equivocado. Había pocos políticos o militares, incluso vinculados a Obregón en el 16. Así es. Había muchos de los militares que van, ya lo señala Nacho, tienen grado, pero tienen más bien funciones políticas. Muchos habían sido jefes de Estado Mayor, estaba Pesqueira, que era subsecretario de guerra, o sea, son políticos, no militares, digamos, de campaña. Además, hay más militares gonzalistas de Pablo González que de Obregón. Obregón no tenía experiencia gubernamental, nunca se había caracterizado por ser un ideólogo, es más bien un hombre pragmático. Intentó intervenir, intentó que se eliminaran a los renovadores del Congreso y fue rechazada su propuesta, una carta que manda. Entonces, yo no veo tal presencia, me sorprende que sobrevive el mito. Ahora, lo que sí es muy interesante y es lo que plantea Pablo, constitucionalismo no es sinónimo de carrancismo. Carranza es solamente parte de un movimiento muy heterogéneo, muy complejo, con diferentes edades. Entonces Carranza sabe, la experiencia, por ejemplo, de cuando se hizo el Plan de Guadalupe es muy clara, sabe que lo que él mande va a ser rebasado. Él conoce a la gente que está llegando. Le pasó en el Plan de Guadalupe. Le pasó en el Plan de Guadalupe, le pasará siempre. Entonces, él manda un documento que no es precisamente radical en materia social, pero es enriquecido muchas veces por los propios carrancistas y constitucionalistas que están ahí, pero a partir de los decretos y leyes que él había hecho en 14 y 15. Por ejemplo, el artículo 27, en donde está la mano clarísima de Pastor Rué. Sí. Y Andrés Molina Enríquez. Bueno, Andrés Molina Enríquez no es constituyente, pero está invitado y lo tienen en un hotel cercano allí en Querétaro para que redacte. Y también se hacen grupos de trabajo de propios constituyentes que se iban en la noche a redactar. Pero lo importante, el 27, es un artículo basado en la ley del 6 de enero de 1915 y nadie ha cuestionado la paternidad carrancista. Y el 130, los dos, el 27 y el 130, son votados por unanimidad. O sea, nada de que hay un grupo que se impone para sacar estos dos artículos. La del 130 en buena medida participan Cravioto, que es muy carrancista, era subsecretario en ese momento, Heriberto Jara, gente cercana a Cándido Aguilar. En fin, es una cosa realmente interesante cómo funcionó el Congreso Constituyente, cómo funcionan esos diputados, qué era el constitucionalismo y también los muchos mitos que hay al respecto. Y yo confío en que programas como este, con conocedores, pues se vayan deshaciendo en estos mitos. Yo ojalá los espectadores, los televidentes, aprenda tanto como yo he aprendido en esta sesión con mis colegas. Nacho, mira, el 27 hay una cosa ya hablan de temas, a ver qué más. El 27 hay una cosa que agregar, si todos hablamos de la reforma agraria y la ley del 6 de enero de 1915, pero si te metes, digamos, a la genealogía de lo que se plasma, por ejemplo, en materia de recursos naturales y en particular de hidrocarburos, tienes cambios muy importantes que se habían dado incluso dentro del propio porfiriato. Claro, la palabra dominio directo viene, digamos, de los primeros años del siglo XX. Y desde luego están los decretos de Carranza promulgados por la Secretaría de Fomento, por Pastor Roa, que se van a subir a toda una nueva regulación sobre el petróleo. Totalmente. Entonces, sí hay es decir,
creo que la discusión del tercero es muy clara al respecto. Si la sigues con calma, hay unas diferencias. Todo el mundo está de acuerdo que se salga la iglesia de la educación. Todos el problema de las formas. Y lo único, digamos, los que ganan el debate, los famosos jacobinos, dicen es que necesitamos que se diga de manera clara y fuerte. Pero a ver, Nacho, quien encabeza ese debate en contra de la propuesta más moderada de Carranza se llama Francisco J. Mújica y es un absoluto carrancista, enemigo mortal en términos políticos de Obregón. Entonces, hay que empezar ya a revisar estas identidades políticas. Sí, a mí me parece que es un momento importante del constituyente, es precisamente cuando los abogados dicen no podemos meter los temas sociales porque no es su lugar, ¿no? Esas son leyes posteriores, y que Heriberto Jara es el que dice precisamente hagamos un nuevo orden. No, a ver, nosotros venimos a normar esto, no podemos ver si el siguiente Congreso lo hace o no, quieran o no los teóricos del constitucionalismo, lo vamos a poner porque venimos de una revolución. Claro, hacemos un nuevo artículo. Eso sale ahí muy claro, pero de diferentes momentos. Y diferentes, ¿no? Yo recuerdo ese como muy fuerte, ¿no? Es que cuando se discute el artículo 5º, que está en la parte de garantías, dicen, aquí estamos discutiendo simplemente la libertad del trabajo, pero ya las características del trabajo se las lleva Jara, gente cercana a Cándido Aguilar, se la lleva a un nuevo artículo, que es el 123, que dice Pablo bien, están legislando para el siglo XX, cuando en México todavía no había gran movimiento obrero, los diputados constituyentes, porque eran pocos los que había, no había industrialización en el país, ya están previendo cuál va a ser el desarrollo de México en el siglo XX. Más allá de los batallones rojos que militarmente no tienen gran significado, sí tienes tú un movimiento desde regeneración de los Flores Magón, etcétera, etcétera, particularmente en el norte, tienes una presencia muy importante de mineros y ferrocarrileros que exige derechos, entonces esos más bien, aunque no fuera una gran clase obrera, sí hay toda una dinámica ideológica, digamos, de movilización y de organización que te va a explicar de dónde salió eso. Y no hay líderes campesinos auténticos en el Congreso Constituyente, pero líderes obreros sí, y esos son los que te van a meter estas reformas. A ver, muy rápido para poder cerrar, dos cosas. Me gustaría que dijeran qué temas les parecen relevantes, en que podamos ya adentrarnos en ellos, pues saber cuáles son los temas que les parecen importantes de este Congreso, y por otro lado, ver cuál es el impacto, qué significó la Constitución en ese momento. Yo dije que era el documento más importante del siglo XX, entonces un poco ver si es cierto que es el documento más importante, ¿no? Incluso, Pablo, las repercusiones a nivel internacional, tú nos hablabas. La cara de México en el contexto mundial y particularmente en el contexto hispanoamericano fue la Constitución de 1917. Por muchas razones. Porque en esa Constitución cristaliza una revolución, hubo en México efectivamente una revolución, en donde la política se expresó por la vía de las armas y estos sectores sociales que no están numéricamente organizados, comparados con otros movimientos obreros de otras partes del mundo, inclusive de Hispanoamérica, sí se expresan por la vía de ejércitos que imponen agendas, ¿sí? Entonces, ese México revolucionario tiene por un lado la idea de un orden que se ha desmoronado, que se está reconstruyendo, pero tiene otra idea que hoy tiene particular interés en el caso mexicano, que es una revolución que se hizo en la frontera del imperio. Es decir, el desafío fue doble, y esa es la enorme imagen de México, el poder reordenar el orden interno y el hacerlo en abierto desafío al orden imperial. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de 1915, no estamos hablando, ¿sí? Porque esa Constitución pone cotos muy precisos a lo extranjero, al interés extranjero en México, ¿sí? Y, digamos, pone el dedo en la llaga en aspectos muy sensibles del poder imperial norteamericano o inglés, por ejemplo, hidrocarburos, ¿sí? Que va a ser el gran nudo del conflicto desde 1917 hasta 1938, cuando lo resuelva Cárdenas, ¿sí? Que es así como la espada de Damocles que está sobre la cabeza del señor que ocupe la presidencia en México.
Bueno, esa es la imagen de México en el extranjero, sobre todo en Hispanoamérica, y está mostrando de manera ejemplar una norma constitucional en cuestiones fundamentales. Cuestiones fundamentales que se está discutiendo en buena parte de América Latina, que tiene que ver, por ejemplo, con la explotación de hidrocarburos. Es decir, el 27 constitucional es un ejemplo en Bolivia, en Perú, en Argentina, de cómo legislar para mantener bajo soberanía nacional un energético vital. Eso es una cosa. Pero otra cosa que llama poderosamente la atención y que resulta ejemplar es el acotamiento al poder de la Iglesia, el tercero constitucional. ¿Sí? Que ahí sí México es auténticamente jacobino, absolutamente radical. ¿Sí? No sé. Entonces, un poco la gran proyección que tiene la revolución en el mundo, y particularmente en Hispanoamérica, es la Constitución. La Constitución. Pues tenemos ya muy poco tiempo, Nacho. ¿Por qué es el documento, digamos, más trascendente? Yo digo de la Revolución Mexicana, tú dices del siglo XX, pero finalmente pues estábamos apenas empezando, simple y sencillamente porque va a marcar los derroteros, digamos, de cuál va a ser la orientación del Estado a lo largo de todo el siglo XX. Digamos, podrá haberse aplicado una parte, podrá no haberse aplicado la otra, pero las líneas generales de cómo reconstruir el Estado después de la Revolución y las autoridades están marcadas en el Constituyente de 16-17. Javier. Muy rápido. La Revolución Mexicana generó muchos documentos. Hay documentos de muchos tipos. Por ejemplo, para derrocar gobiernos. El plan de San Luis Potosí contra Porfirio Díaz, el plan de Guadalupe contra Huerta. Hay documentos regionales, hay documentos sectoriales para resolver el problema de los campesinos, el plan de Ayala. El único documento que tiene una perspectiva nacional y un proyecto gubernamental, o sea, no para destruir, sino para construir gobierno, es la Constitución de 1916-17. Pues bueno, espero que nuestros televidentes estén convencidos, podamos haber compartido esta visión que tenemos y que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a la universidad que nos invitó. Pues ustedes son universitarios, todos los 4 estudiamos en la universidad.